su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida, cada martes a las 2 de la tarde, donde usted y yo vamos a ir conociendo cada día a cómo en la palabra Dios nos dice qué es lo que espera de nosotros, cuál debería de ser nuestro andar para pasar conectados con Él y que Él nos guíe en este camino mientras estamos aquí en la tierra, que no es fácil. Sin embargo, Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos vivir y buscar honrarlo con cada acto de nuestra vida. Recuerde que nuestro programa también usted lo puede encontrar en YouTube, igual con el mismo nombre, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Inscríbase y ahí le va a aparecer una campanita, la presiona y usted ya va a recibir las notificaciones de cada semana que tengamos un programa nuevo. También van a aparecer en su pantalla los teléfonos de oración. Usted puede mandar mensajes, usted puede llamar aún después de terminado el programa y pedirle a esas personas por la necesidad que usted tenga, independientemente del problema que usted crea que es muy grande. No tenga pena, usted llame, pida oración, que para eso estamos, para poder apoyarle y que usted vaya conociendo lo que Dios puede hacer en su vida. Hemos venido semanas atrás analizando lo importante para que usted se dé cuenta de lo que es la oración. La oración es una necesidad, es una herramienta que Dios nos dejó para estar conectados con Él. Por eso, cuando empezamos a tocar este tema, el primero que tocamos era que Jesús se iba aparte en un lugar para estar en oración. Yo le pregunto a usted, ¿ya escogió ese lugar dentro de su casa? No importa si es pequeño, si casi no tiene un espacio, lo importante es que usted designe ese lugar para estar en comunión con el Señor. Y así, en la medida que usted se vaya enamorando de Él, usted vaya más veces durante el día a buscarlo y darle a conocer todos sus problemas que usted tiene, todos los agradecimientos, porque hay que agradecer. Si usted ha llegado hasta aquí, tiene vida, tiene alimento, tiene techo, tiene cómo transportarse, son bendiciones que Dios nos da. Lamentablemente a veces no las valoramos porque las damos por sentadas que ya las tenemos, pero en momentos de crisis, como han pasado muchos ahorita, se dan cuenta que esas son bendiciones que Dios nos ha dado. Después miramos cuando Pablo recomendaba que buscáramos y oráramos constantemente porque el espíritu es fuerte y la carne es débil. ¿Cómo se fortalece el espíritu? A través de la oración, en la medida que usted está conectado con el Señor, porque diferentes debilidades tenemos como seres humanos, pero esa tentación nosotros podemos caer en la medida que nuestro corazón está alejado de Dios. Por eso Pablo decía, buscar orar constantemente. Y eso es, una vez que usted define el lugar donde va a tener ese punto de encuentro con Dios, usted diga, voy a ir apartando ese tiempo especial que voy a tener con el Señor. No es posible que nosotros damos el espacio para ver un programa noticioso, para ver la telenovela, y a Dios le damos 2 minutos, 3 minutos y ya queremos que nos resuelva. Yo le invito a que vaya programando su tiempo de oración y más, cada día más, usted va a ir viendo cómo mantiene esa conversación con el Señor. Y el día de hoy vamos a ver el Evangelio de Lucas 5:15, donde dice, sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Ya ese es otro versículo donde se nos especifica que Jesús buscaba estar solo para tener una plática con su Padre. Y reitero, si Jesús, siendo hijo santo, buscaba ese espacio para hablar con su Padre, porque todos esos milagros que Él hacía, todo Dios le daba la guía de cómo Él iba a tener que trabajar durante su día. Entonces nosotros también tenemos que pedirle esa dirección al Señor. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados con el Señor, si no tenemos ese compromiso, esa necesidad de conectarlo, usted va a guiar la vida
como usted quiera o como usted considere que está haciendo lo correcto. Por eso a veces como seres humanos fallamos mucho y decimos, es que realmente yo no me di cuenta que eso era. ¿Por qué? Porque no tenemos esa visión espiritual, ese discernimiento que Dios nos da a través de la oración y el estudio de la palabra. Le repito, Lucas 5:15, y dice, sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más, y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Yo le invito nuevamente que busque ese espacio, que busque tener esa oración con el Señor, que mantenga esa conexión con el Padre, que le permita ser guiada por Él. Y usted va a ver también ahorita en nuestro testimonio cómo realmente confiar en el Señor, entregarle nuestra vida al Señor, produce esos cambios que nosotros queremos. Da esas bendiciones, no solo tema material, sino bendiciones en salud, hijos que realmente aman a sus padres. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro testimonio del día de hoy y disponga su corazoncito. Dígale al Señor, yo quiero que tú me hagas recibir ese mensaje que me quieres dar el día de hoy. A continuación, el testimonio. Mi nombre es Manuel Cerón, nací en una aldea llamada Buenavista de San José de Copán. Ahí crecí, ahí tuve mi infancia, una infancia preciosa. Aprendí a trabajar en la tierra, ganadería, agricultura, caficultura, todas las cosas que mi familia hace. Yo también las hice de niño. Pero fíjense que pues en la escuela fui buen alumno. El maestro le sugirió a mi papá que me pusiera a estudiar. De 9 hijos soy el séptimo y el único que pues, puso a estudiar. Mi papá, los otros de hecho no les gustaba, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaba y porque también no me gustaba el trabajo de la tierra, ¿no? Eso no era para mí, mucho menos cortar café cuando ese frito que antes era delicioso en esos pueblos. Pero fíjense que yo no sabía que en la vida uno tiene sus marcas ancestrales y definitivamente ni mis padres ni la familia no sabían esas cosas porque allá no nos enseñaban cosas de nuestras raíces, ni cosas de los antepasados. De hecho, yo mis primeras enseñanzas religiosas fueron en una iglesia. Yo recuerdo que me decían que Dios era malo, que Dios te va a castigar, y siempre me repitieron eso, que Dios me iba a castigar. Entonces yo me quedé con una mentalidad de que Dios era malo, entonces no le ponía mucha atención a Dios. Pero fíjense que ya cuando me traslado a Santa Rosa de Copán a estudiar, ya cuando salgo del tercer curso, había dejado 2 materias y fui a recuperación en enero, pero ya iba con una marca porque para la Navidad yo había ingerido 2 cervezas que me habían regalado y eso marcó mi vida porque me gustaron. Y esa época que yo fui a estar una semana en Santa Rosa para hacer mi recuperación, como solo eran 2 clases, yo estudiaba pero estaba bien conectado, ¿verdad? Ahí inició un vicio de alcoholismo tremendo que marcó mi vida. Yo empecé a tomar a los 15 años. De hecho, ya el siguiente año el dinero que mi papá me daba para pagar mis estudios, para pagar todo lo que se ocupaba en el colegio, yo me lo tomaba, iba al colegio pero no pagaba. Después terminaron corriéndome del colegio porque como no pagaba ni mis mensualidades ni los demás, no hacía las tareas ni nada, ya terminaron corriéndome. Pero yo seguí el año ahí mintiéndole a mi papá, hasta que un día él fue al colegio a pedir mis notas y entonces ahí le dijeron que no me había matriculado, que no pagaba las colegiaturas, que sí a veces llegaba pero a pasear. Entonces fue así como mi papá me confrontó y aunque mi papá era una persona rígida conmigo, yo creo que fue condescendiente porque al final yo le dije, bueno, me voy a retirar y me fui a la casa a dedicarme cosas, pero él, obviamente él miraba que yo para los temas de la tierra no era bueno, y él tenía un primo aquí en San Pedro Sula, donde ahora también vivo, que él tenía sastrería. Entonces él me dijo, mira, te voy a llevar donde mi primo en San Pedro para que aprendas
el oficio de la sastrería y terminar de seguir tus estudios. Fue así como en 1983 él me vino a dejar donde el primo, ahí estuve un año, saqué mis clases, aprendí la sastrería y me regresé a San José de Copán. De ahí yo estudiaba y viajaba a estudiar en la noche. Y mi papá siempre me apoyaba con los estudios, entonces lo que yo ganaba de la sastrería prácticamente era dinero libre. Y con eso pues yo empecé otra vez con ese tema del alcoholismo, ya más profundo. Pues resulta que igual el primer curso definitivamente no lo pasé, el siguiente año lo repetí. Y para no hacer larga la historia, en el 1985, al final del año, fue tema de que sí gané dinero en la sastrería, pero así también me lo gastaba en el alcoholismo. Entonces, allá en enero, un poco desorientado, sin saber qué hacer, en enero del 86 yo tomo la decisión y le digo a mi papá que me regreso a San Pedro Sula, que yo pues voy a hacer mi vida, que se olvide, que él ya conmigo ya terminó, pues, que yo voy a empezar a depender de mí mismo. Y fue así, con algún dinero que tenía me traslado a San Pedro Sula, dizque pues, que yo venía a trabajar acá, y sí, en efecto fui a buscar trabajo, pero como deseando no hallar, y prácticamente me dediqué al alcoholismo. Yo bebía de noche, de día, cuando no estaba durmiendo estaba bebiendo y viceversa. Fue así como un buen día me doy cuenta que el dinero se me terminó, y así como que perdido, derrotado, que ya no sabía qué hacer. Yo tomé la fatal determinación, dije yo, si yo no sirvo para nada, entonces voy a acabar con mi vida. Estaba cerca de la avenida Los Leones, donde hay unos negocios que venden insumos para agricultura, y entonces dije yo, 2 pastillas de curar frijoles y mi problema se resuelve. Fue así como llego a un lugar de estos, y estaba un hombre parado, recuerdo yo andaba a bolo goma, pero estaba un hombre parado en el centro de esa tienda, y le dije yo, véndame 2 pastillas de curar frijoles. Ese hombre, que yo hasta ahora sí sé quién era ese hombre, más adelante le digo, me dijo, mira muchacho, andate de aquí porque aquí nadie te va a vender eso, porque ya sabemos para qué las querés. Y fíjense que yo le creí esas palabras a ese hombre, y yo salí desconcertado, y yo dije, ni eso siquiera me van a vender. Entonces me fui caminando por toda la Quinta Avenida de San Pedro Sula, y fue así, fíjense, como yo no sé en qué parte de la ciudad me quedé dormido, pero la cosa es que cuando yo desperté porque me estaban golpeando y tirando en la paila de un camión militar. Mire, me habían reclutado, me llevaban a una unidad militar, y de esa misma unidad militar en el 1983 también una noche me habían reclutado por estar en un billar, y esa vez pues andaba mis cositas, dinero, y logré salirme, pero esta vez ya no tenía nada y no había forma de que yo me saliera. Pero al final dije yo, si allá me iba a morir, y si aquí dicen que esto es difícil y me muero, al final no pierdo nada. Fue así como me enrolé en el servicio militar. Pero Dios siempre tiene sus ángeles. Una noche, después de una buena arrastrada, un capitán empezó a preguntar, no sé por qué, o sea, Dios lo puso a hablar conmigo, pues, no sé por qué, sino que... Y entonces le dije, mire, yo estaba estudiando, quedé hasta acá, y me dijo, mira, aquí vos podés estudiar, podés hacer carrera militar, graduarte en el colegio, sacarte los cursos, hasta me dio una listita de los cursos que debía sacar, y aquí te haces oficial, hasta poder llegar a ser jefe de las Fuerzas Armadas. Y mire que yo me tomé eso, y entonces empecé a ponerle alma, vida y corazón a eso, y de ahí me gustó la militar, pues, y me dediqué a hacer cursos, a estudiar. Terminé mis estudios estando ahí en la 105 Brigada, y saqué cualquier cantidad de cursos militares. Saqué cursos con los americanos, que en ese tiempo venían mucho acá cuando empezó el tema del narcotráfico, allá por 1987. Yo saqué muchos cursos con ellos, trabajé con ellos, aprendí el tema de la seguridad de instalaciones, que es de lo que ahora vivo, imagínense. Pues es así como allá por 1990, el actual jefe de las Fuerzas Armadas en ese entonces manda un comunicado de que ya no más oficiales de cerro, de línea, como le llamaban,
que son oficiales de la academia. Entonces ahí mis aspiraciones militares se terminaron. Entonces fue así como yo empecé a pensar y digo yo, pero si yo me quedo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar, miraba yo que andaban ahí unos señores de choferes, de compradores, voy a terminar como unos viejitos, dije yo, vegetando aquí, no. Entonces yo empecé a pensar qué hacer y pensé que si todos los cursos que había sacado, que me iba a dedicar a la seguridad privada. Y fue así como una mañana, una madrugada, yo estaba de turno y me paré en un campo militar que hay ahí enfrente del liceo militar y viendo hacia San Pedro Sula. Yo no sabía esto que aquí me han enseñado, que dice que la palabra tiene poder, que las palabras que usted dice, que su lengua tiene poder. Y yo dije, yo voy a ir a esa ciudad y me voy a convertir en jefe de seguridad de una corporación importante. Voy a aprender allá afuera cómo hacer seguridad privada y me voy a convertir en jefe de seguridad de una corporación importante. No sabía lo que estaba diciendo, pero sí eso marcó para bien mi vida. Pues fíjese que es así como empiezo ya a pensar qué hacer, ¿verdad? Llega un coronel asignado a esa brigada y él es quien me dice, fíjate que yo vengo de Choluteca, allá tengo una empresa de seguridad, pero no, como aquí voy a estar por lo menos un año, yo quiero abrir negocio aquí en San Pedro Sula. ¿Conoces gente? ¿Me puedes ayudar? Yo le dije, sí conozco gente y sí le puedo ayudar, pero yo necesito que usted me ayude a conseguir mi baja para yo retirarme, para ayudarlo. Entonces él me dijo, sí, no hay problema, pero mire, cuando Dios ya lo tiene a uno marcado y está en el asunto, a los días nos viene un comunicado del Estado Mayor de la Fuerza Armada que unos destacamentos militares que se dedicaban a cuidar empresas privadas, donde habían azucareras, habían hidroeléctricas, ya en un mes se cancelaban y que se les notificara a ellos y que se empezaran a buscar ellos cómo resolver sus problemas. Y entonces dije yo, aquí está mi luz. Y entonces voy corriendo donde el coronel con el comunicado y le digo, mire mi coronel, aquí está la luz de nosotros. Y me dice, ¿conoces a alguien? Sí, le digo, conozco uno que aquí nomás vive. Le digo, caminando podemos ir ahí. ¿Y cuándo vamos? Hoy en la noche, le digo. Y fíjese que fue así como a las 6:30, lo llamamos por teléfono, nos contestó y dijo, sí, aquí estoy en la casa, vengan. Caminando nos fuimos, como le dije, y llegamos, le tocamos al portón, él mismo salió, nos abrió, y platicamos con él y le explicamos, y allá le llevábamos números de cuánto le costaba antes, cuánto le iba a costar después, y ahí mismo él nos contrató, y entonces el coronel me dijo, vos andate que yo me encargo de tu baja, y él me sacó la baja después. Pues fíjese que es así como voy a trabajar a Chumbagua, allá en Santa Bárbara. Estuve como 2 años, pero yo tenía mi meta, ¿verdad? Yo había fijado mi meta y era ser jefe de seguridad de un grupo importante. Y es así como le digo yo como al año y medio que me trasladara a San Pedro Sula, pero yo lo que quería era venir a conocer más en la ciudad cómo funcionaba la seguridad. Y en efecto, él aceptó, me trasladó a San Pedro, trabajé como 6 meses con él, cuando apareció un anuncio que en un medio de comunicación importante que en San Pedro Sula necesitaban un supervisor. Yo dije, esta es mi chance de aprender a caminar. Y entonces hice todo lo que pude con los amigos conocidos que tenía en el medio, y ellos hicieron que me entrevistaran y me contrataron de inmediato, pues, porque ya Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Resulta que conocí bien el medio, conocí los dueños, conocí los ejecutivos, pero como usted sabe que las empresas, los dueños son unos y los que dirigen abajo son otros, yo me di cuenta que mientras estaba ahí de supervisor nunca iba a llegar a ser jefe de seguridad. Y así creo que no me equivoqué, ¿verdad? Porque tomé la decisión y al año con meses yo me retiré de esa empresa, y cuando yo puse mi renuncia, hasta el dueño y otros de la familia me llamaron, me dijeron, miren, no se vaya, quédese aquí, que con nosotros usted ya lo conocemos, que le vamos a dar oportunidades, pero yo sabía que esas oportunidades no iban a llegar, entonces mi decisión estaba firme y me retiré. Pero fíjense que ahí en ese lapso estuve un año fuera de esa empresa, justo un año, me fui el 13 de septiembre del 94, regresé el 15 de septiembre del 95. Este 15 de septiembre cumplo 25 años ahí. Y fíjense que
Es así como al año justo yo había trabajado con un arquitecto, con un ingeniero en construcción, pero era algo que a mí me gustaba y era algo que me iba a servir porque aprendía a manejar planos, a cómo se edificaban los edificios y todo eso. A mí me iba a servir para el tema de seguridad. Yo sabía que no estaba perdiendo el tiempo, que lo estaba invirtiendo. Pues es así como al año justo el mero dueño me manda a llamar nuevamente que regrese. Yo reviso, me dicen cuánto es lo que voy a ganar, cuáles eran las condiciones. Entonces a mí no me interesó porque dije, lo que yo voy a ganar allá, lo gano acá donde estaba en ese tiempo, que por cierto trabajaba con un gran fraterno que está en Estados Unidos, pero en ese tiempo no entré a fraternidad. Y después le digo cómo fue la cosa, ¿verdad? Resulta que no quise porque dije, no es rentable para mí. Pero fíjense que un día iba caminando por la calle cuando este señor con su chofer me alcanzaron y abrió el vidrio, bajó el vidrio y me dice, bueno, ¿y por qué no me quieres atender? ¿Qué te he hecho? No, nada, señor, le digo, pero es que no me conviene. Subite al carro, me dice, déjame en la casa y te mando a bajar con mi chofer, ¿dónde vas? Vaya. Y en el camino yo le expliqué por qué razón es que no quería regresar, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, esas condiciones vos las conoces, pero yo las puedo cambiar. Bueno, le digo, si es así, está bien. Y fue así como él me dijo, mira, llegate el sábado, vos conocés mi oficina, llegate el sábado en la tarde que podemos platicar tranquilo, llévame una propuesta. Yo le llevé una propuesta que yo creí que no le iba a aceptar. Solo una cosa no me dio de esa propuesta, pero más adelante me la explicó. Pues así fue que regreso yo a esa organización el 15 de septiembre de 1995. Pero fíjense que antes de ir yo allí, yo no era, como les digo, yo no creía que Dios era bueno. Pero más sin embargo yo fui a una iglesia, me arrodillé y yo le dije, Señor, déme la oportunidad de trabajar en esa empresa, porque es lo que yo quería, le digo yo, trabajar de jefe de seguridad para una organización grande y esta es mi oportunidad, deme la oportunidad y yo voy a hacer mi trabajo bien y no le voy a fallar, Señor. Eso fue todo lo que yo le dije porque yo no sabía rezar, no sabía orar, no había nada. Pero Dios me respaldó porque de ahí yo fui, firmé mi contrato y a las 6 de la mañana, el 15 de septiembre, yo estaba ahí recibiendo los colegios que iban a desfilar ese 15 de septiembre. Pues así como yo empiezo mi carrera, de lo que yo había declarado en aquel campo de parada del liceo militar, que yo iba a salir a esa ciudad a ser jefe de seguridad de una organización importante, ese día se inició. Y ha sido de gran bendición porque fíjese que en esa organización pues hemos tenido, ¿qué le digo? Mi trabajo ha sido bonito porque es dinámico, todos los días son diferentes. Han habido situaciones difíciles, pero Dios siempre ha estado respaldándonos. Yo antes creía que era porque yo era bueno, porque mi patrón me respaldaba, porque si yo le decía contratemos esto, lo contratábamos, que si le pedía medios los daba, pero no, ahora yo entiendo cuál fue la razón. Dios estaba en el asunto, yo le hablé a Él antes de recibir este trabajo y era Él quien estaba respaldando y hasta hoy. Pues es así como ahí, fíjense que yo decía que yo no me iba a casar, porque ¿para qué me iba a casar si tenía una vida feliz solo y así? Pero mi madre siempre me aconsejaba que yo estudiara, y que estudiara, que me preparara, que fuera honesto, que trabajara bien, pero que buscara una buena esposa para casarme, una buena mujer. Y es así como un buen día en esa empresa yo miro una joven que cruza la calle y entra, era una periodista, y estaba con un amigo mío periodista en la acera platicando y le digo yo, esa mujer me gusta, esa mujer va a ser mi esposa. Y me dijo, comandante, ahí va bien, porque esa tiene cafetales, le digo, es cafetalera. Le digo, no, hermano, a mí no me gusta cortar café, le digo, a mí me gusta ella. Le digo. Pues fíjese que también ese día yo declaré una palabra que se cumplió, porque fíjese que aunque yo le hacía musarañas, trataba de llamar la atención de ella, no me hacía caso, ¿eh? Pero fíjese que una Semana Santa del 2002, yo me casé ya grandecito, en 2002 yo llevé a mis papás en Semana Santa a una iglesia que ellos iban a hacer su acto religioso, y allí yo sentado en la banca mientras ellos hacían su rezo y todo, yo le dije, viendo al altar, y le dije, Señor, si yo puedo pedir a mi esposa con nombre y apellido, y le dije el nombre,
y mire, yo salí de esa iglesia, se me olvidó lo que había dicho, pero como a las 2 semanas me la encuentro desayunando en un lugar y desde ese desayuno esa señora cayó rendida a los pies de este varón y ella es mi esposa. Actualmente ya tenemos 16 años de casados, felizmente. Hemos formado una familia especial, preciosa. Pero es porque así en esa forma sencilla que yo ahora vine a aprender aquí, es que Dios me escuchaba. Yo le pedía a Dios y yo se lo decía con cariño, con sinceridad a Dios, y Él me respondía. Y fíjese que allá en 2009 yo le digo a Dios, Señor, le digo yo, si yo me merezco estrenar un carro nuevo, déme. 2009 fue un año difícil económicamente después de aquella sucesión presidencial. Pero en noviembre yo me propongo a buscar el carro y entonces voy a ver un carro nuevo, lo veo, me gusta y le digo yo, Señor, este carro es. Pero yo dije, con el carro que tengo pago la prima, pero y la letra. Pero hablo con mi patrón y le digo yo mi plan y me dijo, mira, me dijo, fíjate que yo quería hablar con vos, que si algo necesitabas. Y ya me dijo, hicimos números ahí juntos y me dijo, no hombre, te pagamos te vamos a pagar la depreciación y con eso pagas tu letra. Y mire que Dios se encargó de pagarme ese carro totalmente. Pero el asunto es que cuando yo fui para el carro, ya el modelo lo habían cambiado por uno mucho mejor. Entonces me dieron un carro mucho mejor que lo que yo había pedido. Y por eso yo digo que como dice la palabra, que hijo le pide a su padre pan y le da piedra. Yo le había pedido a Dios un carro y Él fue más allá y me dio un carro mucho mejor. Y eso fue una de las cosas grandes que me pasó en el camino. También una vez, ya casado con mi esposa, en otra Semana Santa estábamos viendo una casa, de esas casas bonitas que hacen de 2 plantas y con todos los miquis. Y este hombre se negó a hacerme el baño de la muchacha, que nos ayude en la casa. Y por eso yo le dije a él, mire, ¿cómo voy a tener a una muchacha sin baño? Pero de ahí vino Dios y me dijo, esta casa es muy pequeña. O sea, no sabía que era Dios, para mí era la inteligencia, ¿verdad? Esta casa es muy pequeña. Y le digo a mi esposa, mire, nosotros estamos acostumbrados a casas grandes. Le digo, esa casa muy pequeña, le digo yo, viejitos ahí nos vamos a aruñar en esas gradas. Dios nos va a dar una casa grande. Olvídese de esta casa y aquí, hasta aquí llegamos. Y salimos de ahí. Mire, a los meses yo estaba subiendo la calle al lado mío, aquí estoy desde mi casa ahorita, estaba subiendo la calle, cuando yo hago el alto miro que dice se vende en el portón de esta casa y lo que me llamó la atención es que el cerco era bien largo para un lado y bien largo para abajo, ¿eh? Casa de esquina. Y dije, pucha, esta casa tiene que ser grande. Y enrollo el auto, me paro enfrente, pito, me sale un muchacho y me dijo, llame ese número, que ahí le va a contestar un señor, me dijo, para que se la venga a enseñar. Lo llamo, me contesta, me dice, dígale al muchacho que le dé entrada, mire la casa. Me dijo, mire, esa casa está barata, me dijo, porque es una casa grande. Y ya me dijo el precio. Entonces entro a ver la casa, dije yo, no, pero esta casa, así como está mi esposa, no le va a gustar. Porque yo le había gustado a ella porque yo soy guapo y la casa no estaba tan guapa, ¿verdad? Entonces fue así como yo la llamo a mi esposa y le digo, venga a ver esta casa que está grandísima, pero venga a vérmela con ojos de remodelación, porque como está ahorita no le gusta. Y en efecto ya ella ya venía preparada, llegó, entró, miró y me dijo, aquí hacemos esto, aquí hacemos esto. Y fue así como me dijo, si la remodelamos, sí. Entonces yo dije, la plata que tenía para la prima de la otra casa me va a servir para remodelar. Y en ese tiempo yo también me dedicaba a vender autos y tenía una camioneta que no la podía vender. Yo dije, esta camioneta que vale más, pero yo la tengo que meter por la prima de esta casa. Llama al hombre, le digo que se venga para que hablemos, se viene. Y de entrada le digo, mire, yo no tengo plata, pero tengo esa camioneta para la prima, le digo, y la letra de esa sale mensual, de eso no se preocupen. Y entonces ya me dijo hasta que entonces no me podían descontar más y que no sé qué. Le digo, bueno, está bien, hacemos trato. Para mí eso era un buen negocio. Entonces se fue a probar la camioneta, me dijo, está bien. Y ok, yo ya había metido al banco los papeles de la otra casa, entonces yo estaba preaprobado. Entonces solo fuimos al banco, sacamos los documentos de la otra propiedad y metimos en la de esta. En menos de una semana
estaba aprobado el préstamo, nos habían autorizado lo de la casa, fuimos a firmar y empezaron a remodelar la casa. A finales del 2010 nosotros estábamos viviendo en esta casa para la gracia de Dios. Ya traía aquí yo dos hijas cuando vine a esta casa. Tengo una hija que ya es doctora, está trabajando en el hospital Catarino Rivas, ahí nació y gracias a Dios ahí está devolviendo ella ese favor que le dieron de nacer, ahí trabaja. Y otra niña que cumplió 11 años. Y pasó algo interesante en el 2012. Nació mi varón en mayo del 2012. Fíjense que, como yo les contaba que tenía ese problema del alcoholismo, pues allá por 1992, después de un accidente que yo le hice un disparo y una herida accidentalmente a un señor en un pie, y eso me causó un problema legal que lo resolví en meses, pero yo le dije a Dios que si yo volvía a beber, yo me quitaba la vida otra vez con el tema del suicidio. Mire, eso me tenía marcado. Pero Dios, como ya tenía propósito conmigo, fíjese que definitivamente, y como Dios sabía que yo era indio y cumplía mi palabra, Dios me quitó eso, pero me lo quitó de raíz, ¿verdad? Yo dejé de beber. Y entonces me pude dedicar a mi trabajo tranquilamente, ya sin el vicio del alcoholismo. Pero como ya uno, cuando ya está en una posición, está en sociedad, que ya tiene familia y todo, nosotros íbamos a bodas, íbamos a cumpleaños, íbamos a eventos sociales con mi esposa, y en ese juego de los temas sociales había empezado a tomar vino, a tomarme una cervecita, y de esa manera iba eso progresando otra vez, o sea que el monstruo se estaba despertando. Fue así como cuando nace mi hijo varón en el 2012, en mayo. Cuando yo chineaba a ese niño, a veces había ingerido alcohol y yo lo miraba y era el varón, pues, o sea, uno es machista, y yo siempre le digo a él, sos el que salvaste mi apellido, y él se siente bien orgulloso de eso, ¿verdad? Ya tiene 8 años. Pues fíjese que a raíz de eso yo empecé a pedirle a Dios que yo no quería que ese niño a mí me viera alcoholizado, que me viera en esa situación, y que yo no quería que él fuera a tener eso, ¿verdad? Que me ayudara a quitármelo otra vez. Si ya me lo había quitado una vez, me lo podía quitar otra vez. Pero Dios escucha cuando usted le habla de la forma sencilla, que se lo hace con el corazón. Él escucha. Y fíjense que fue así como en un mes de septiembre, a mi esposa, que es periodista, como les contaba, y estaba en la directiva del Colegio de Periodistas en San Pedro Sula, la invitan a un evento de hombres de negocios, le dijeron, ¿verdad? Que la invitaban a un evento de hombres de negocios de la FINEC y con su junta directiva. Entonces ella pidió que si por favor yo la podía acompañar porque era de noche y que no quería ir sola. Entonces le dijeron, perfecto, tráigase. Entonces, pero la persona con quien ella habló, él dice que pensó, dijo, bueno, aquí vamos a pescar a este varón. Él no me conocía, ni yo lo conocía a él. Pues fue así como yo, acompañando a mi esposa, llegué al primer evento de fraternidad el 18 de septiembre del 2012. Eso nunca se me va a olvidar. Pues fíjense que llegamos al evento, era colombiano el invitado ese día, y es así como a ella la invitan y la pasan a la mesa principal, y a mí me dejan en la mesa donde nos habían sentado inicialmente. Pero como yo solo estaba acompañando a mi esposa, yo me puse a jugar con el teléfono y no le puse atención al evento. Pero sí me llamó la atención que al finalizar empezaron a hablar de la hojita de oración y de las tarjetitas y que quien no tenga la hojita de oración y un lápiz levante la mano y se la van a llevar. Mire, eso fue lo que me impactó, porque la persona que corría a llevarle la hojita a quien la pedía o un lápiz, a quien lo pedía, era un alto oficial de la Policía Nacional, que era jefe de la policía en San Pedro Sula. Entonces él andaba de saco, de traje, y andaba sirviendo en ese evento, ¿verdad? Pero ese hombre, cuando, bueno, usted ya sabe, un militar tiene vibra, ¿verdad? Cuando alguien levantaba la mano, ese hombre volaba en medio de aquellas mesas. Pero a mí eso fue lo que me impactó, ver ese hombre con la autoridad que tenía, con el cargo, con la importancia, con la posición social de San Pedro Sula,
que cómo corría, y eso me llamó la atención. Pues al final del evento, que ya nos estábamos despidiendo, alguien le habla a mi esposa, yo aprovecho para acercarme a él y me dice, lo estaba esperando, porque si yo lo conocía a él de muchos años, desde que era subteniente, lo estaba esperando. Me dijo, ¿cómo le fue? ¿Qué tal le pareció el evento? Y le digo, pues me vio mi cara y me dijo, no se preocupe, yo sé que no lo entendió. Sí, le digo, no le puse atención. Mire, me dijo, pero nosotros estamos aquí todos los martes. Entonces lo invito el próximo martes. Mire, aquí cenamos, aquí va a escuchar otro testimonio de esto. Solo que el otro martes solo vamos a ver varones, porque esta vez era un evento familiar, me dijo, pero ya los siguientes martes solo vamos a estar los varones. Le digo, mire, hay un pequeño problema. Yo no puedo, porque los martes yo me muevo a Tegucigalpa por trabajo y regreso miércoles, jueves. Entonces me dijo ese señor con una autoridad, o sea, yo sé que él era autoridad, pero no entendía la otra autoridad que estaba en él. Me dijo con autoridad, me dijo, mire, me dijo, haga un trato con Dios. Dios le va a cambiar esa agenda, para que usted ya no viaje los martes. Va a viajar los miércoles o los jueves o los viernes, pero ya no va a viajar los martes. Pero haga un trato con Dios, no conmigo. Que si usted no viaja los martes, va a venir aquí a este evento los martes. Vaya, échole, trato hecho. Yo también ya quería que esa agenda se cambiara. Pues fíjense que me dijo, bueno, el martes a las 10 de la mañana lo llamo para recordarle. Ese hombre a las 10 de la mañana me estaba llamando el siguiente martes y me dijo, allá lo espero, y le digo yo, ahí llego. 7 en punto estaba entrando a ese salón, me recibió con todos los honores, me fue a sentar, me explicó nuevamente qué era lo que íbamos a hacer, y desde ese día sí yo ya empecé formal y oficialmente en fraternidad. Entonces yo digo que llegué el 18 de septiembre, pero fue el 23 oficialmente que ya empecé. Y empecé a escuchar, ese día yo escuché algo que dijo el moderador. Dijo, mire, siempre ponga la atención al moderador, porque a veces él da instrucciones, a veces él dice, da mensajes importantes, pero póngale más atención al testimonio, que ese es el hombre que le va a enseñar a usted cómo Dios cambia la vida. Y en efecto así lo hice, pues yo siempre me ha gustado hacer las cosas bien y correctamente. Fue así como yo a partir de ese tiempo yo empecé a escuchar correctamente los testimonios y siempre me gustaba. Y siempre iban tratando temas diferentes, ¿verdad? Y empecé a ver cómo Dios de una forma sencilla lo cambiaba a uno. Y entonces empecé a entender que por qué Dios a mí me había dado una esposa cuando yo se la había pedido con nombre y apellido, por qué Dios me había dado un carro incluso mucho mejor del que yo le había pedido, por qué Dios me había dado una casa grande, porque yo se la había pedido. Y hubo un fraterno que dijo, mire, es que Dios nos dejó un cheque en blanco, firmado, póngale su nombre, la cantidad y dígale, cámbieme, pero cámbieselo por servicio, sírvale a Dios que Dios paga bien. Y dije yo, esto está bueno. Y todos los testimonios hablaban del SAEL, del Seminario Avanzado para Líderes. Entonces a mí me llamaba la atención, y a mí todo lo que me llama la atención yo lo quiero vivir. Fue así como decido irme al SAEL. Fui al último SAEL del 2012 en noviembre. Me voy solito, solo le pedí permiso a mi señora y para que supiera que iba a estar allá. Había instruido a mi gente, los que me ayudan en la seguridad, de que no iba a estar y que me iba a desconectar, porque me habían dicho que le quitan el teléfono, ¿no? Y yo les dije, mire, desde el viernes a las 5 de la tarde me pierden y me van a tener hasta el domingo al mediodía. Y así fue. Mire, yo recuerdo que llegué a ese lugar, iba yo cargado, iba con muchos problemas, ansiedad, vicio, llevaba cargas de estrés extraordinarias. Y el viernes estuvimos en la noche, no pasó nada. Yo no le entendí. Dormí bien. El sábado desde las 5 de la mañana que sonó esa campana, me levanté, me bañé y empecé de principio a fin. Pero ese sábado en la noche yo nunca lo olvido, porque el sábado es la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, y fue en ese evento de esa noche que yo entendí muchas cosas, porque mire, bueno, el proceso empezó desde la mañana del sábado, cuando un varón se subió ahí y empezó a darnos una charla de la familia. Ahí yo me di cuenta de que ahí yo estaba aplazado, hermano, y empezó Dios a tratar conmigo
Y de ahí para allá el resto del día fue de liberación. Por eso yo el domingo, el sábado en la noche que ya llegamos a la promesa del Padre fue algo especial, porque yo, igual que mucha gente, siempre decía que esas personas que se caen en los eventos religiosos es que ya están tratados, ya le dijeron te vamos a dar y tirás. Y mire que fue así como cuando empieza la administración, después de la charla, un hombre empezó a orar por mí, solo medio tocó mi cabeza y yo caí, pero yo me levanté como un rayo, porque dije, esto no es conmigo, esto no es para mí. Y mire, yo caí como 3 veces y hice lo mismo, y me levantaba, porque decía, esto no es conmigo, esto no me van a botar a mí. Y después hasta ponía un pie atrás y otro adelante, pero aún así, mire, ya como a la 5ª vez quedé en el piso y empezó el Espíritu Santo a tratarme. Empecé a quebrantarme, salió de mí de todo, y el Señor ahí me liberó. Terminó el evento, no quería llegar pero ni a la habitación, porque era una cosa tan rica que yo sentía, que empecé a caminar en ese solar del centro de capacitaciones. De ahí me fui, me bañé y me acosté. Yo creo que dormiría unas 3 horas, pero qué ricas horas dormí. El siguiente día fue precioso, el cierre, y mire, yo no me quería venir de ese centro, era algo precioso, pero tenía que venirme. Me vine, llegué a mi casa, me enseñaron que sí había que pedir perdón, pero que había que hacerlo, era un proceso. Y empecé yo a orar al Señor para empezar a pedir perdón, pero yo sí les conté lo bonito que era, lo que había vivido, lo que había pasado. Y desde ese día yo dije, esto está bueno. Y empecé a ver cómo Dios en efecto es de una forma sencilla, porque en esta fraternidad nos enseñan que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Usted pídale, miren esas tarjetas, usted pídale lo imposible, esas cosas que por sus medios, por su cuenta no puede cambiar. Y yo empecé a escribirle al Señor y mire, tenía algunas cuentas por ahí que estaban desfasadas. Y yo empecé a servirle a Dios. En los capítulos yo servía agua, servía comida, limpiaba, hacía todo. Y yo empecé a ver cómo Dios empezó a proveer diferente de otros medios, y empezamos a salir de esas situaciones económicas que para mí eran imposibles, pues, porque no miraba, porque el salario pues se íbamos abonando, pero no salíamos. Pero empecé a ver cómo Dios me empezó a pagar bien. Y fíjense que después vuelvo a ir a otros a él, y ahí me decían, usted ya tiene que traer lo que usted busca, lo que viene a buscar. Yo fui esa vez con esa, todavía estaba yo en la fraternidad, pero todavía tomaba así socialmente, pero yo le dije, Señor, yo esta vez voy para que usted me quite todo deseo de alcohol. Y mire, otra vez ese sábado, cuando empezó la promesa del Espíritu Santo, empezaron a orar, y un varón que yo ni lo conozco, es más, no lo volví a ver, me abrazó y me dijo, dice el Señor que a partir de hoy sos libre de ese vicio de alcohol que tú le has entregado, y de a partir de hoy dale gracias por eso. Y mire, desde ese día yo no volví a sentir deseo de alcohol hasta más adelante. Y ahí Dios me liberó de ese vicio de alcoholismo que yo le había pedido cuando yo chineaba a mi hijo. Ya después lo empecé a chinear ya en mis sentidos, ¿verdad? Pero me dediqué a servirle al Señor. Mire, yo desde que tengo 8 años que tengo de estar en fraternidad, yo no me he perdido un CEPREL. En esos CEPREL siempre hay una charla que se llama los dones del Espíritu Santo. Y yo siempre me salía que el don que yo tenía era de ayudador, así como podemos Chacay, ayudador. Yo siempre quería que el Señor me dijera que era pastor, que era líder, que era presidente, que era profeta, qué sé yo, pero el Señor siempre me ponía ayudador. Y un día le dije, Señor, ¿y por qué no me da otra chamba, otro cargo? Y el Señor me dijo, es que tenés los cargos. Como ayudador, si no hay presidente, sos presidente. Como ayudador, si no hay tesorero, sos tesorero. Si no hay secretario, sos secretario. Si no hay barrendero, sos barrendero. Si no hay quien sirva la comida, sirve la comida. Yo dije, wow, tengo trabajo. Señor, gracias. Y fue así como yo empecé a hacer mi trabajo con amor, con deseo. Pues fíjese que algo que pasó el año pasado, por cierto, tuvimos un retiro en el lago Yohoa, en el centro Bagope,
yo ahí fui a ese retiro porque dijeron que ahí pasaban los milagros más grandes. Y yo estaba padeciendo de algo como 3 años atrás, que empecé a tener problemas para dormir. Yo roncaba mucho y me trancaba. Entonces un médico me vio y me dijo, mira, si no dormís con un respirador, te puedes quedar para siempre dormido. Entonces me puso un respirador, pero esa cosa de un tiempo para acá me empezó a incomodar. Yo no podía dormir bien. Entonces yo me fui a ese retiro en el lago de Yohoa con ese deseo en Dios que me liberara de esa enfermedad. Pues mire, estuve lo que podía servir, recibí todas las charlas. Cuando fue el domingo, que fue la administración mayor, yo busqué por todos los medios que Dios me tocara a través de esos varones, me liberara, pero no pasó. Me vine sin mi milagro. Yo le dije, Señor, gracias, porque hoy no era. Pero fíjese que también ese día ahí me relacioné más con los líderes de la zona norte. Y antes de eso, una noche había llegado uno de los líderes al capítulo nuestro a dejar una tarjeta y me preguntó qué iba a hacer al siguiente día, en la noche, y le dije, pues no, lo que el Señor diga. Y él me dijo, mañana en la noche tenemos una cena con el presidente mundial y los líderes de la zona, lléguese. Me dijo el hotel y le digo, bueno, ya llego. Fíjese que estando yo en esa reunión empiezo a ver para los lados, digo yo, bueno, pero aquí solo están las meras tramellas. ¿Y yo qué hago aquí? Ni siquiera cargo, tenía un capítulo en ese tiempo. ¿Y yo qué hago aquí? Si yo no... Pero bueno, dije, el Señor me trajo aquí, Él sabe. Pues mire, la pasé bien esa noche y todo. Pero ya Dios el 2019, después de ese retiro, el siguiente lunes vuelve a llegar otro compañero de los líderes a hacer algo ahí, a dejar otras tarjetas, quizás no recuerdo. Y él me dijo, ¿qué va a hacer mañana? Pues no sé, lo que el Señor ordene. Me dijo, tenemos una cena, me dijo, para agradecerle a los líderes que nos sirvieron allá en el retiro. Lléguese, me dijo, en tal lugar, vaya, ahí llego. Y yo llegué a esa cena y estuvieron los servidores, estaban todos los líderes de la zona y comimos delicioso, ahí platicamos y bien armónico. El líder que más cosas pasaron en el pagó, en el retiro, él dijo, si ustedes el otro martes quieren, yo les voy a dar una charla en su oficina. Y todos dijeron sí. Entonces me dijeron, Manuela, ya lo esperamos, vaya, ya llego. Y ese día yo llegué temprano, yo llegué, me senté, empezó el hombre a darnos la charla. Y ese hombre en medio de la charla me queda viendo y me dice, ¿verdad que vos tenés problemas para dormir? Sí, le. ¿Vos dormís con una máquina? Sí, le. Y me dice, ¿vos crees que Dios te puede sanar? Claro que sí, le digo, y a eso vengo. Le dije así, pero con, no sé, con una seguridad, ¿verdad? Y me dijo, parate que ahorita Dios te va a sanar. Me he parado frente a ese varón, pero me dijo, estira tus manos. Yo estiré mis manos y fíjese que una mano me quedaba como así más corta que la otra. Y ese señor solo me las movió y empezó a orar por mí y mi mano se estiró solita y se pusieron juntas. Y desde esa noche, desde octubre del 2019, yo no volví a necesitar ese respirador para dormir. Desde ese tiempo yo duermo sin ningún problema. Pues fíjese que ahí yo miré mi milagro más grande, o sea, ese que más lo he vivido, más lo he sentido y que más anhelaba. Y a raíz de eso yo le dije, Señor, yo no vuelvo a ser Pedro, yo no lo vuelvo a negar, yo de ahora en adelante yo le voy a servir y todos los días y el tiempo que usted me libere. Y hay una promesa del Señor que dice, encárgate de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Pues fíjense que es así como en esta situación de la emergencia. Yo empecé trabajando desde mi casa y todo lo hacía bien y todo nos salía bien, eso sí, todos los días en oración, ¿vale? El 8 de junio que nos pidieron que se dijo que volvía la apertura y todo, yo me presenté a trabajar normalmente y cuando mi jefe superior entró yo no lo pude ir a recibir, pero dije lo voy a esperar cuando salga. Cuando él iba saliendo yo lo fui a encontrar y ¿qué cree? Iba con mi jefe inmediato y me dice, yo pues tengo mis situaciones bases con las que estamos tratando con el Señor, tenemos un trato con el Señor y sé que pronto todas esas cosas van a desaparecer de mi cuerpo, así como han desaparecido el resto de condiciones que yo traía cuando vine a Fraternidad. Y es así como me dice mi patrón, hey,
vos trabajás desde tu casa, has estado bien, seguí trabajando desde allá, pues si te ocupamos te vamos a llamar. Mire, yo en ese momento sentí un gozo, una alegría, no sé, casi me quebranta ahí, pero no podía hacerlo, ¿va? Porque los hombres así son. Y ahí estaba mi jefe inmediato, que cómo aquel me puede decir a mí, preséntese, si el superior dijo, quédese en la casa. Pero fíjese que la noche anterior que estábamos orando, nosotros ahora oramos todas las noches. En mi casa tenemos un altar familiar. Orando, mi familia pidió a Dios que me guardara, ¿verdad? Y que me permitiera trabajar desde la casa. Y cuando yo escuché eso, gracias Señor, porque yo entendí que era la voz de Dios dando una orden que yo trabajara desde mi casa, y desde ese tiempo yo he salido para lo necesario y he estado trabajando desde acá, y Dios me ha respaldado desde que estoy trabajando desde mi casa. Pero eso sí, he sido obediente a servirle desde aquí de mi casa a lo que me piden, a lo que me invitan, a lo que me llaman, y a veces el Señor dice, envíale a tal fulano tal cosa, envíale al otro esto, y yo he sido obediente. Entonces, a raíz de eso, Dios ha respaldado lo que estoy haciendo, y hemos estado recibiendo unas charlas los días martes a través de la Dirección Zonal Norte, unas charlas que nos han hecho crecer preciosamente. Porque mire, yo este día no vine a hablarle de mí, yo vine a hablarle de mi rey, ese rey que un día me invitó y me dijo que iba a vivir en su casa, que iba a comer en su mesa, que iba a vestir su ropa. Y yo creí esa promesa y la he vivido. Y ese rey, ese padre que ahora tengo se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ese es mi rey, ese es mi padre. Ese es el que me sostiene, el que me mantiene, el que me cubre, el que me protege. Y lo puede hacer con usted. Si usted no tiene una relación personal con Dios, si usted no ha creído que Dios es bueno como yo creía, si usted no ha creído que usted puede hacer que su vida cambie a través de esta bendita fraternidad, lo invitamos a que se una con nosotros. Y yo le voy a invitar a hacer una oración que yo hice esa segunda vez que yo llegué a fraternidad. Y por favor le voy a pedir que se ponga en reverencia para que hagamos esta oración. Repita conmigo en voz audible. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y le pido perdón, y le pido que borre todos mis pecados y que inscriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, y que no lo borre nunca jamás, y que su Espíritu Santo llene mi persona, mi vida, mi familia, mi hogar, mi ocupación, y que que avive en mí el querer y el hacer para servirle, como dicen estos hombres que debemos de servir con autoridad. Todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Yo espero que cada semana, cuando usted ve estos testimonios, realmente se dé cuenta cómo Dios va transformando la vida de cada persona que decide aceptarlo como su Señor y Salvador. Estos testimonios son de personas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, donde usted va a poder encontrar capítulos de hombres, mujeres, adolescentes y niños. Ahorita, debido a la situación que vivimos, pues se manejan programas así como este para que usted pueda conocer realmente las maravillas del Señor. Nuevamente, yo le invito que haga de la oración un hábito. La oración no puede ser que solo busquemos al Señor cuando tenemos problemas. La oración tiene que ser también una oración de agradecimiento. A veces llamamos a personas solo para decirle gracias por el favor que me hiciste, solo quería saber cómo está. Realmente conecte esa relación con el Señor y no solo cuando tiene problemas. Fácilmente, cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, ya sea en los días que vamos a la iglesia o cuando hemos dispuesto un tiempo a orar, ya nos llama a alguien y ya le quitamos el tiempo al Señor. Ya nos invitan a salir de un lado y le quitamos el tiempo al Señor. El tiempo del Señor, que es el que guía su vida, el que le va a dar ese discernimiento para que usted ande en los caminos que Él quiere para usted, debe ser un tiempo que tiene que ser respetado. Nada debería ser más importante que el tiempo que usted tiene para estar con el Padre.
Padre. Si hay algo que Jesús demuestra, y usted lo puede encontrar a lo largo de los evangelios, es que Jesús amaba a estar con su Padre. Y eso es lo que Dios nos invita cada semana. Aprendamos a amar a estar con el Padre. Orar no es un acto religioso. En la comunión con Dios es un compromiso que usted tiene que tener con Él. Usted es una criatura, usted es un hijo creado por amor de Dios hacia usted, porque Dios es amor. No es que tiene amor, es que Dios es amor, y lo que espera es que usted lo ame, se enamore y que busque esa relación día tras día, porque no es que no va a tener problemas, sí van a haber problemas, sí van a haber procesos, pero Dios le va a dar esa fuerza y ese gozo sobrenatural que a veces no entendemos en medio de los procesos. Recuerde, la oración es una necesidad, es la herramienta que Dios nos dejó para estar conectados con Él, es realmente un punto de encuentro para dar gracias, porque a veces creemos que no tenemos que dar gracias. Entonces yo le invito a que esa relación con Dios, esa conversación con el Señor sea parte de su día. Así como dependemos de personas a veces que si no hablamos ya nos hace falta, ya no nos sentimos bien, haga de ese ser supremo que le dio la vida a usted, que le ha regalado una familia, que le da la oportunidad de respirar cada día, la persona más importante, y usted tenga una comunicación con Él continua. Recuerde que este programa usted lo puede ver cada martes a las 2 de la tarde, ¿verdad? Por RCN, Canal 45, y también tenemos nuestro canal de YouTube, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Inscríbase en nuestro canal y así nos ayuda a compartir y dar a conocer este testimonio, este cambio que Dios quiere hacer con nosotros, a más personas. Recuerde que cada uno, y la misión que nosotros tenemos en esta tierra es trabajar para construir el reino de Dios. Y cada vez que usted comparte, cada vez que usted le cuenta a alguien de las maravillas que oye a través de estos testimonios, usted está transmitiendo el mensaje, el evangelio a esa persona. Así que yo le invito a que sea parte de esta gran familia y que todos en Dios busquemos construir una nueva Honduras, cimentada con los fundamentos y los principios que Dios nos da a cada uno de nosotros y que estamos conociendo en este programa a través de la Biblia, el manual que Dios nos dejó. Que tenga una feliz tarde y le espero el próximo martes.